Siempre disfrutamos cuando adoramos al Señor, pero cuando yo veo a estos jóvenes haciéndolo, lo disfruto al máximo. Dios los bendiga. Pueden sentarse, queridos. Quiero invitarles para que vaya conmigo a las Escrituras. Pero antes permítame felicitar a las mujeres de esta iglesia. Ayer hicieron una actividad hermosísima aquí en el templo. Lograron una asistencia extraordinaria y tuvieron un evento extraordinario. Así que Dios les bendiga de manera especial. Mateo capítulo 8, verso 1 al verso 4. Mateo capítulo 8, verso 1 al 4. Y dice la palabra del Señor. Cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. En esto se le acercó un leproso y se postró ante él diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y lo tocó, y al instante la lepra desapareció. Entonces Jesús le dijo: mira, no le digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. Esta historia del milagro a un leproso tiene que revestirse de una importancia extraordinaria en el tiempo de Jesús. Y fíjese que esta historia está narrada en los 4 evangelios. Lo que hace entender es que esta es una historia que se reviste de importancia, narrada en los 4 evangelios. Claro, en cada evangelio tiene unos propósitos particulares que nos pueden interesar dependiendo, obviamente, de las circunstancias. Pero es interesante señalar que quien primero escribe esta historia es Marcos. Marcos es el que la escribe por primera vez y después de Marcos la siguieron copiando los demás evangelistas bíblicos. Y se reviste de importancia porque de todas las enfermedades en el tiempo de Jesús, la enfermedad peor era la enfermedad de la lepra. Esta enfermedad afectaba no solamente el aspecto físico del ser humano. Esta enfermedad laceraba la experiencia social, emocional de un individuo. En adición a ello, también laceraba el espectro espiritual, porque en el tiempo de Jesús, quien padecía de lepra era despreciado por la sociedad, marginado por la sociedad, y desde luego en el marco religioso era entendido como el individuo más pecador. Si tenía lepra era porque sus pecados eran horribles. Así que usted se puede imaginar a un ser humano con una condición de lepra bajo este espectro tan terrorífico, tan angustioso. Yo escuché el testimonio de un hombre en Puerto Rico que fue sanado de lepra. Yo lo escuché más de 12 veces, qué sé yo. La primera vez que lo escuché lloré mucho. La segunda vez que lo escuché dije, yo no vuelvo a llorar. Y así sucesivamente, cada vez que lo escuchaba decía, no voy a llorar. Nada.
terminaba llorando. Cuando este hombre comenzaba a declarar que fue en su niñez temprana que adquirió la lepra, que fue llevado por su mamá a un médico, el médico lo diagnosticó leproso, que lo separaron de su familia y siendo apenas un niño de 8 o 9 años, fue llevado a un leprocomio a vivir entre leprosos solo, que vivió la experiencia de convertirse en el asco de todos los leprosos, que los leprosos le tenían asco por el desarrollo de su condición, que vivió, y él narraba y decía, las noches eran horribles, porque en ocasiones despertaba y veía cómo las hormigas se llevaban parte de mi piel, que el sistema nervioso se atrofió por completo y sus manos y sus pies, sus dedos empezaron a atrofiarse, empezó a perder sus orejas, empezó a perder sus pómulos, empezó a convertirse en un caos. Cuando yo escuchaba aquella historia, yo decía, Dios mío, qué terrible es esta enfermedad. Desde luego, entre las cosas que él planteaba, decía que la música le producía un aliciente extraordinario porque cantaba. De hecho, él grabó un par de discos y entonces tenía un grupo musical de leprosos en los que él cantaba. Pero los leprosos del tiempo de Jesús no tenían esa oportunidad. Ellos vivían la desgracia de ser marginados, abandonados. De hecho, podían ser declarados por la fe religiosa, podían ser declarados muertos en vida. ¿Usted sabe lo que es hacerle una ceremonia a un ser humano con lepra y declararle, ya te moriste? Vives, respiras, caminas, pero para nosotros estás muerto. Y tener toda una amenaza social de que si te acercas a menos de 6 pies, tenemos derecho de apedrearte. Y el apedrearlo no producía dolor físico, porque su sistema nervioso estaba atrofiado. Pero hay dolores más excruciantes que los dolores físicos, porque cada pedra que recibía un leproso era el testimonio de no te queremos. No te queremos, maldito, mantente alejado de nosotros. Nadie podía acercarse a ellos. ¿Se da cuenta por qué esta historia es interesante? Y en Mateo se hace todavía más interesante porque Mateo le imprime un elemento teológico que genera una mejor cosmovisión de Jesús y de su ministerio. Para el autor de este evangelio hay un convencimiento de que Jesús es más que un ser humano. Jesús es el Mesías. Jesús es el Verbo encarnado de Dios. Y Mateo lo va a presentar sin titubeos. Por eso cuando usted lee la introducción comienza diciendo, ¿cuándo descendió? Hay una intencionalidad en Mateo en términos de esa expresión, cuando descendió del monte. Desde luego, en el mundo griego se planteaba que lo perfecto estaba en el cielo y jamás iba a descender del cielo a la tierra. Lo perfecto está allá arriba y está totalmente incomunicado de la gente acá abajo. Mateo comienza diciendo, griegos se equivocaron, lo perfecto descendió. Descendiendo del monte.
Desde luego, por el otro lado, en el mundo hebreo, los hebreos recordaban permanentemente la historia de cuando Moisés descendió del monte. Y se dice que una vez Moisés descendió del monte, su encuentro con lo divino hizo que su rostro brillara al punto de que nadie podía mirarle, porque nadie se sentía capaz de mirar a alguien que había tenido un encuentro con la divinidad. Mateo dice, el que descendió del monte lo podía mirar la gente e inclusive lo podía ver un leproso. Los judíos planteaban que el Mesías vendría de parte de Dios. Y como Mateo estaba tan convencido de que Jesús era el Mesías, entonces planteaba sin ningún temor a equivocarse que Jesús es el que desciende para auxiliar al ser humano. Y lo auxilia manifestando su gracia, manifestando su amor, manifestando su misericordia divina. De hecho, el leproso no podía acercarse a Jesús porque Jesús estaba considerado desde el punto de vista humano un rabino. Y a los rabinos se les advertía que si un leproso se acercaba a ellos, ellos tenían derecho a apedrearlo. Usted se imagina, la religión, la fe, apedrea al leproso. La fe le dice al leproso, no te acerques. La fe le dice al leproso, eres pecador. La fe le dice al leproso, no me importa. Pero Mateo va a decir, el que descendió del cielo permite que se acerque a él un leproso. Los rabinos decían y advertían que por un lugar donde pasara un leproso, ellos tenían que tener conocimiento de ello. Porque una vez le decían, aquí se sentó un leproso, jamás el rabino se sentaría donde el leproso se sentó. Si le decían al rabino, un leproso entró a este edificio, ellos jamás volverían a entrar a ese edificio. Es decir, la religiosidad validaba que el leproso se sintiera triplemente lastimado y herido. Para Mateo es importante que nosotros veamos a Jesús no meramente desde la perspectiva humana. Para Mateo era importante que nosotros viéramos a Jesús como el Verbo que desciende del cielo, el Mesías que desciende del cielo. Porque en la comparación y en el contraste, Mateo va a decir, la religiosidad a la que yo he pertenecido no puede revelar a Dios. Dios se revela a sí mismo en la persona de Jesucristo. Por eso Pablo, cuando escribe su carta a los Colosenses en el capítulo 1, en el verso 15 al 17, dice, Cristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes que todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. De hecho, en el libro de Apocalipsis, cuando el autor del libro comienza a dar vida y darle voz a los personajes con los que él tuvo la experiencia de su encuentro, una de las cosas que el autor del Apocalipsis narra es precisamente la presentación de Jesús.
Y en el capítulo 1 y en el verso 8, Jesús aparece en el Apocalipsis diciendo: yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir, el todopoderoso. Para Mateo es importante que sus lectores sepan esto. Para los cristianos es importante que sepamos esto, porque Jesús sí es el ser humano que puede solidarizarse con el hombre porque vivió la experiencia de la humanidad. El autor de la carta a los Hebreos dice: Él sabe compadecerse de todos nosotros porque fue humano. Pero es importante también que los cristianos entendamos que Jesús es la esencia misma del Padre, el Mesías, el Verbo de Dios, el Dios mismo. Mateo plantea que al descender Jesús, lo sigue mucha gente, porque desde luego la necesidad que tiene el ser humano de un encuentro con lo sobrenatural, con lo divino, se hace presente. Y se hace presente en todos los tiempos. Mire, usted no piense que la gente ha dejado de tener necesidad de creer. No, la gente sigue teniendo necesidad de creer. El problema es que creen en cualquier cosa. Es responsabilidad de la iglesia. Es responsabilidad de los creyentes orientar, asistir al ser humano para hacerle saber que si ellos quieren creer, tienen que creer efectivamente en aquel que puede intervenir en su favor. Jesús desciende. Le sigue mucha gente. Pero para Mateo es importante. Hay un leproso que lo aborda, que se pone de rodillas. En nuestra versión leemos que dice y puesto de rodillas. En versiones más antiguas dice y postrado, porque se utiliza el término proscuneo, es decir, el término que implica que se puso de cara a tierra frente a Jesús. Y esto nos presenta un elemento que tiene una explicación y una pertinencia para hoy maravillosa. Un elemento antiguo y un elemento moderno. Es el concepto de gracia y es el concepto de espiritualidad. Porque el concepto de gracia y de espiritualidad siempre van a ir de la mano. Gracia es precisamente la salvación gratuita otorgada por Dios al ser humano sin ningún mérito para comprarla. Es decir, la gracia de Dios es asequible, puede llegar a la vida del ser humano, sea moral o sea inmoral. La gracia de Dios nos alcanza a todos. Que no importa si nuestros pecados son una tontería o si nuestros pecados son al grado más inmoral, superlativamente hablando. Indistintamente, el ser humano bueno no puede comprarse la salvación. El ser humano malo no puede comprarse la salvación. Por lo tanto, Dios otorga la gracia, es decir, la salvación para ambos. Pero el concepto de la espiritualidad plantea un dato interesante que está reflejado dentro del marco de esta historia. Jesús descendió, pero el leproso siguió a Jesús. Lo que quiere decir es que el ser humano puede caminar hacia Dios. El ser humano puede seguir a Dios. Y lo puede seguir no simplemente para perseguirlo. Lo puede seguir teniendo la certeza
de que siguiendo a Dios puede vivir la experiencia de un encuentro con Él. Y no importa cuáles sean sus circunstancias y no importa cuál sea su petición, Dios siempre le va a responder al ser humano con un quiero. Yo quiero salvarte. Yo quiero transformar tu vida. Yo quiero generar un nuevo panorama en ti. Yo quiero transformar tus sueños. Siempre Dios va a querer. Por eso el apóstol San Pablo, cuando escribe su carta en Romanos, en el capítulo 3, en el verso 21 al 26, dice: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios y son justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con miras a manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. El leproso, al verlo, se postró. ¿Y sabe cómo le llamó? Le llamó Señor. Lo que plantea para Mateo es que el leproso tenía más de una intención. Es que el leproso tenía más de un propósito. No solo quería sanidad, quería salvación. Y es importante que en el discurso de la iglesia no le ofrezcamos solamente a la gente el bienestar que produce la fe. Es necesario que le planteemos a la gente también la necesidad del compromiso dentro de la fe para salvación. La proclamación de la iglesia, el compromiso para la salvación es trascendente. Yo me puedo sanar por unos años, pero ya ustedes ven, yo viví la experiencia de un cáncer y por 15 años estuve bien. A los 15 años volvió de nuevo a repetir. Y quién sabe, quién sabe. Pero escúcheme bien, la salvación es para toda la vida. La salvación es para la eternidad. Y la garantía de la palabra de Dios con respecto a la salvación es que es una salvación segura. A mí, la gente religiosa que me perdonen, yo creo en la seguridad de la salvación. Yo no creo en la intermitencia de la salvación. No, yo no creo que yo soy salvo hoy y mañana porque cometí un error dejé de ser salvo. Yo no puedo aceptar eso. Me perdonan los religiosos que crean distinto a mí. Yo creo que el ser humano, una vez viene a los pies de Jesucristo, es salvo. Vive la experiencia gloriosa de la salvación. Vive en la relación maravillosa con Dios. Estas cosas yo te las escribo para que no pequéis. Pero si pecas, abogado tienes para con el Padre, a Jesucristo el justo. Se supone que un hombre de Dios y una mujer de Dios, una vez salvo, no tenga por qué pecar, pero sigues en tu humanidad, vives dentro del marco de tu humanidad. Puedes cometer un error, puedes cometer una falta. No abandones tu fe, no abandones tu iglesia, no abandones tu compromiso. Ven ante la presencia del Señor, confiesa tu pecado. Y la Biblia dice que el que confiesa su pecado haya gracia y perdón de Dios como resultado de la confesión de su pecado. El leproso al verlo se postró y le llamó Señor. No solo quería sanidad, quería salvación.
quiero ser salvo. ¿Sabe que me encanta la intencionalidad de Mateo? Fíjese que ya dije que un sacerdote, un rabino, tenía licencia para apedrear a un leproso. Pero el leproso, cuando vio al que descendió del monte, vio en él algo distinto a los demás. Dijo, este no me va a apedrear, lo voy a seguir. Este no me va a marginar, voy a seguirlo. Este no va a aumentar mi sentimiento de soledad, voy tras de él. Este no me va a crear complejos de pecador, voy detrás de él. El leproso vino con confianza y Mateo en su intencionalidad quiere indicarnos que nadie debe sentirse impedido por su condición de pecado para acercarse a Jesús. Nadie debe sentirse impedido por su condición de pecado para venir a Jesucristo. Hace unos años atrás yo estaba predicando en una iglesia. Lo voy a decir una vez más, permítame plantearlo en aras del vendedor. Mientras yo predicaba había un hombre que se bebía las lágrimas. Y yo decía, este yo lo tengo achocado. Este cuando yo haga el llamado se convierte. Yo predicaba y lo miraba a él. Y el hombre bañado en lágrimas. Casi parecía un niño ahogándose en el llanto. Yo decía, este se convierte. Cuando yo terminé de predicar, ¿sabe? Terminé de predicar, hice el llamado y no pasó. Y yo dije, Dios, pero ¿y qué pasó aquí? Usé mi segunda estrategia. Si no me respondes por la invitación, entonces te voy a llamar directamente. Le dije, caballero, lo he visto llorando en toda la reunión, en toda la predicación. Usted quisiera recibir a Jesús como su Salvador. Y aquel hombre, con una deferencia increíble, se puso en pie. Y todavía llorando, me dijo, me encantaría poderlo hacer, pero yo soy tan pecador que no me atrevo. Nunca yo había escuchado a nadie hacer ese tipo de expresión. Soy tan pecador que no me atrevo. El leproso vino con confianza para indicarnos que nadie debe sentirse impedido por su condición para acercarse a Jesús. ¿Sabe qué le respondí yo a aquel hombre? Le dije, nunca había visto a nadie tan mejor preparado para encontrarse con Jesús que usted, porque precisamente para encontrarse con Jesús y alcanzar perdón, lo único que se necesita es reconocernos pecador. Y aquel hombre pasó llorando y recibió a Jesús como su Salvador. A mí me impactó tanto aquella experiencia que le di seguimiento por algunos años y de vez en cuando llamaba a la iglesia y decía, ¿cómo va? Me decía, el hombre está perseverando 5 años, 10 años, 15 años. Aquí está todavía perseverando con nosotros. El ser humano que se siente miserable, que se siente pecador, que se siente indigno, es el que mejor preparado puede estar para tener un encuentro con Jesucristo. El otro elemento que plantea Mateo con mucha intencionalidad es que el leproso vino con humildad. Fíjate cómo dijo, si quieres, no es tu obligación, no es tu deber, no es tu responsabilidad, pero reconozco en ti que puedes. Ahora lo que falta es saber si quieres. Reconozco en ti la capacidad para hacerlo. Ahora lo que necesito es saber si quieres.
como resultado de esta postura, como resultado de esta reverencia, Jesús le responde a aquel hombre que entiende que su enfermedad es castigo de Dios, diciéndole: sí quiero, sí quiero. Y de inmediato le dijo: sé limpio. Qué maravilloso es el testimonio bíblico. Siempre Dios va a querer. Siempre. Y el día que no quiera es porque quiere algo mejor. Siempre Dios va a querer. Él va a querer intervenir en favor de nosotros, no importando cuál sea nuestra condición. Imagínese a qué punto, si tus pecados fuesen rojos como el carmesí, vendrán a ser blancos como la lana. Él siempre va a querer. No importa cuáles sean nuestras circunstancias. No importa qué es lo que nos esté afectando. No importa lo que nos haga sentir separados de su gracia. Él siempre va a querer acercarnos. De hecho, el final de la historia es maravilloso. El final de la historia es tan impactante que Mateo lo cuenta igual que lo contó Marcos. Mateo dice: yo puedo trabajar teológicamente el concepto de la divinidad de aquí para arriba, pero de aquí para abajo es mejor dejarlo como Marcos lo escribió, como Marcos lo contó. Marcos plantea que cuando Jesús hacía un milagro, una vez terminaba el milagro, le decía a la gente: por favor, no se lo digas a nadie. No se lo cuentes a nadie. Y desde luego Mateo lo dejó igualito. Hay otros testimonios de sanidad donde Mateo los altera, pero este dijo: no, este lo voy a dejar como Marcos lo contó la primera vez. Jesús le dijo: no le digas a nadie nada del milagro. Solo ve al sacerdote con la ofrenda. Y eso es maravilloso. Permítame plantearlo en una paráfrasis similar, pero diferente. Es como si Jesús le hubiera dicho: mira, mijo, el que te despeinó, que te peine. ¿Se acuerdan que yo les dije que el sacerdote podía declarar a un leproso muerto? Muerto en vida. Tal parece que a este lo habían declarado muerto en vida. El que declaró a este leproso fue el sacerdote. Allí no habían especialistas de la epidermis, no habían dermatólogos. El que declaraba a un ser humano leproso, el que lo declaraba separado de la sociedad, el que lo declaraba pecador permanente, el que lo declaraba muerto en vida, era el sacerdote. Y Jesús ahora le dice al leproso: ve donde el sacerdote, donde el que te declaró tu desgracia, donde el que declaró tu dolor, donde el que declaró tu aflicción, donde el que declaró tu irreconciliación con Dios. Ve donde Él, modélale, y que sea Él el que tenga que gritar: eres curado, estás sanado. Él te va a preguntar: ¿quién te sanó? Él te va a preguntar: ¿quién lo hizo? Cuando te pregunte, entonces tú le responderás: el que descendió del monte me quitó la lepra. ¿Sabe qué me hace recordar esto? Un joven que estuvo en nuestra iglesia por algunos años. Muchacho que cuando conversó conmigo la primera vez me contó algunas de sus maldades, algunos de sus desatinos. Y me dijo: pastor, parte de mi testimonio
es que yo era irrehabilitable. Y esto lo certificó un especialista de la conducta humana. Mi papá y mi mamá averiguaron de un señor que era muy bueno en ese campo y yo todo el tiempo fui maquinando cómo este señor no me va a volver a ver más. Y en efecto lo logré. Entré a su oficina, me senté, empezó a atenderme. Yo le dije cuanto improperio se me ocurrió. Lo fui ofendiendo hasta que finalmente el hombre perdió la chaveta, se levantó, me agarró por los hombros, abrió la puerta de su oficina y le dijo a mi papá y a mi mamá, mire, lléveselo de aquí. Este hijo de ustedes es irrehabilitable. Cuando me monté en el carro, lo primero que le dije a mi mamá y a mi papá fue, ya lo escucharon, soy irrehabilitable. Hasta que la gracia del que desciende del monte me alcanzó. Hasta que la misericordia de Dios tocó mi vida. Y entonces yo empecé a cambiar. Pastor, yo no había terminado la escuela superior. Fui y tomé el examen de aprovechamiento y lo pasé. Y después de eso me matriculé en una universidad y a los 2 años solicité ingreso en la Universidad de Puerto Rico. Y cuando se vio y se evaluó mis notas y se evaluaron mis créditos, me aceptaron en la Universidad de Puerto Rico. Y seguí estudiando conducente a mi bachillerato. Cuando terminé mi bachillerato, tuve que hacer mi presentación en clase. El profesor dijo, usted puede hablar inclusive hasta de su propia vida. Y yo aproveché para hablar de lo que Dios había hecho en mí, un irrehabilitable. El profesor se emocionó tanto con mi testimonio que me ayudó para que la universidad me diera una beca para mi maestría. Conseguí la beca y hice mi maestría. Y estoy aquí en la iglesia, pastor, gracias al Dios que me rehabilitó. Okay. Pasaron algunas semanas y me dijo, pastor, ore por mí porque tengo una entrevista de empleo en una oficina federal. Le digo, ¿para cuándo va a ser? Me dice, tal día tengo la entrevista. Le digo, voy a estar orando por ti y voy a estar en contacto. Me puedes llamar en confianza. En efecto me llamó. Me dijo, pastor, esto está malo. Esto se puso malo de verdad. Le digo, ¿qué pasó? Y me dice, el que me va a entrevistar es el que me botó de la oficina. Yo perdí un poquito la fe. Yo dije, para mí esto está malo de verdad. Él te va a entrevistar, sí. Cuando vi su nombre pregunté, y cuando pregunté su profesión me dijo, es el mismo, se llama igual, tiene los 2 mismos apellidos, tiene la misma profesión, me va a entrevistar. Yo le dije, mira, no te preocupes, mijo. Siempre es una buena experiencia una entrevista de empleo. Aunque no te den el trabajo, aunque no te lo den, siempre es buena la experiencia. Porque eso es parte, tú vas ahí a descubrir, ¿verdad? Pues en qué fallaste, qué cosas no hiciste bien. Siempre es buena una entrevista. Yo decía, algo le tengo que decir a este muchacho. La cuestión fue que por la tarde me llamó. Me dijo, pastor, entré a la entrevista, el hombre me mandó a sentar, me senté, comenzó a hacerme preguntas, comenzó a interactuar conmigo, comenzó a averiguar sobre mis intereses. Yo le dije que yo era cristiano, le dije que yo era un renacido de nuevo en Dios y él pues obviamente siguió conversando conmigo. De repente me dijo, ¿sabes algo? ¿Sabes algo? El trabajo es tuyo. Es tuyo el trabajo. Tú eres el que mejor entrevista has hecho. Pero contéstame una preguntita, porque desde que te vi, tu cara me es conocida.
Me dice, yo lo miré bien serio y le dije, el trabajo es mío. Usted ya me dijo que es mío. Sí, sí, el trabajo es tuyo. Pues ahora yo le voy a decir quién yo soy. Yo soy aquel joven que le faltó el respeto a usted, que lo dejó en la oficina y usted lo agarró por los hombros y lo sacó afuera y le dijo a mis padres que yo era irrehabilitable. Yo soy ese joven. Muchacho, ¿y quién te rehabilitó? El que descendió del monte. Él es el que rehabilita. Él es el que transforma. Él es el que hace nuevas todas las cosas. Por lo tanto, para Mateo era importante decirle a sus lectores que cuando el que descendió apareció en el escenario humano, Él vino para cambiar nuestro lamento en baile. Él vino para producir gozo por encima de nuestra tristeza. Él vino para producir esperanza por encima de nuestra desesperanza. El que descendió nos permite llegar a Él como estamos, como somos, como nos ha imprimido la sociedad que somos, como nos han marginado dentro del marco social. Él nos permite llegar como estemos, pero Él nos hará saber que Él es el Dios que siempre quiere salvarnos, quiere transformarnos, quiere sanar nuestra mente, quiere sanar nuestro corazón, quiere sanar nuestro espíritu, quiere transformar nuestra vida. Lo único que se requiere es que le reconozca como el que ha descendido del monte. Él descendió, Él es el Mesías, Él es el Salvador y es el único que puede transformar tu vida para hacer de ti un hombre y una mujer nueva. Que Dios te bendiga. Te invito a ponerte en pie. Estar frente al que quiere es maravilloso. Es maravilloso. Si hoy le planteas algo a Él, Él te va a decir, quiero. Él quiere. Él quiere. Si tus pecados son horrorosos, Él quiere transformar el panorama de tu pasado y hacerte nuevo. Él quiere. Eso es lo importante. Él quiere. Hay gente que nos está escuchando a través de la radio. Hay gente que nos está viendo a través de la televisión. Hay gente que está vinculada a la internet en este momento. Pero probablemente tú estás aquí físicamente en el templo. Y a todos los que están en nuestro contacto, yo quiero invitarles. Si necesitas un encuentro con el que descendió, este es el momento. Si necesitas reconciliarte con el que descendió, esta es la hora. Si necesitas que Él cambie el panorama de tu vida, este es el momento. Para los que están a través de la radio, de la televisión, a través de la internet, allí en su hogar, allí donde está, puedes decirle al Señor, sálvame. Si estás aquí entre nosotros hoy presencialmente, puedes levantar tu mano. Si hubiera alguien entre nosotros que desee reconciliar su vida con Dios, yo le invito a que donde está, me levante su mano. Solo levantándome su mano, me hace saber que puedo orar a Dios por usted. Él quiere
siempre quiere. Siempre quiere. ¿Quieres cambiar? Él quiere cambiarte. ¿Quieres ser diferente? Él quiere hacerte diferente. ¿Quieres que tu corazón de piedra se convierta en un corazón de carne? Él quiere hacer. Si hubiera alguien levantándome su mano, ¿dónde está? Me permite orar a Dios por usted. Hay una mano levantada por aquí. Dios te bendiga. Si hubiera alguien más, yo quisiera orar a Dios por usted. Alguien más. Oramos al Señor. Oramos al Señor. Al Dios que siempre quiere. Dios le bendiga. Qué bueno, Dios, es saber que el ser humano del siglo XXI puede entrar en contacto contigo todavía. Que tú no eres un espejismo. Que tú no eres producto de la ciencia cibernética. Que tú no eres el resultado de una experiencia hollywoodense. No. Que tú no eres producto de una película. Que tú eres el Dios creador. El Dios real. El Dios de gracia. Que no nos has marginado. Que no nos creaste y nos abandonaste. No. Tú eres el Dios que desciendes para tener contacto con nosotros y lograr en nosotros tu propósito. Ese es el testimonio de la vida de este tu Hijo en tu altar. Es el anhelo de su corazón. Que en Él se cumpla lo que tu palabra dice. Que tú entrarás al corazón, perdonarás, restaurarás, transformarás, cambiarás y harás de él una criatura nueva. Y es lo que tú harás en la vida de quien nos esté escuchando, en la vida de quien nos esté viendo, en este momento, que diga: cámbiame, Señor, ayúdame. Padre amado, como iglesia proclamamos tu salvación en la vida de tu Hijo. Proclamamos salvación en la vida de todo aquel que desea ser salvo. En el nombre poderoso de Jesucristo lo declaramos. Amén, Señor. Amén. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dios me los bendiga. Salga en paz de la casa del Señor. Me los cuide el Señor.